Así como usted está en pie y como debe saber seguramente, seguimos estudiando y exponiendo la primera carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a entrar en el capítulo 3, así que le animo que abra allí en el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Leemos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amén. Hasta ahí, queridos hermanos. Pueden tomar su asiento si usted así lo quiere hacer. Y voy a aprovechar para sacarme. Veo que los hermanos se están frotando las manos. No sé por qué será. Pero quédese tranquilo, hermano, que el otro pasaje nos viene para nosotros. Para los esposos. Bien. Comenzamos esta sección allí en el capítulo 2, versículo 11, donde vimos el llamado del apóstol Pedro a recordar a su audiencia que deben vivir vidas ejemplares en este mundo. En los versículos 11 y 12 del capítulo 2 hablamos de cómo debemos vivir como creyentes en medio de un mundo hostil que aborrece al Señor, y vimos que el llamado era vivir como extranjeros, como peregrinos en este mundo, con una conducta ejemplar que pudiera afectar a aquellos que no conocen al Señor, que no son creyentes, y de esa manera poder traerlos al Señor. Vimos que debemos hacer el bien sometiéndonos a toda institución humana, sometiéndonos en nuestros lugares de trabajo, así como los esclavos, los criados se sometían a sus amos. Y aunque muchas veces esas situaciones en ocasiones pudiera traer sufrimiento o padecimiento injustamente, pero vimos también que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo de padecimiento en su sumisión, aún en medio del padecimiento. Y vimos también que hay algo que debe distinguirnos de los no creyentes, de las personas de este mundo, y es que nos sometemos a toda autoridad humana, que no somos rebeldes, que no somos revolucionarios en este mundo, sino que nos sometemos a las autoridades, las respetamos y las obedecemos. Ahora el apóstol Pedro comienza a hablar acerca de cómo deben vivir las esposas y los esposos. Ahora se introduce en el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, y nos va a explicar cómo deben vivir cada uno de ellos, principalmente con cónyuges no creyentes. Obviamente el texto aplica las esposas con esposos creyentes y con no creyentes deben vivir de esta manera. Pero principalmente él va a hablar de aquellas esposas y esposos que viven con esposos no creyentes. Y vamos a dividir el mensaje de esta mañana en 3 puntos. Las esposas deben vivir. ¿Cómo deben vivir las esposas? Deben sujetarse a sus maridos, deben mostrar su belleza interior y deben seguir los ejemplos bíblicos. Versículo 1 de nuestro primer punto es que las esposas deben sujetarse a sus maridos. Dice Pedro: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Se dice que en la época en la que escribe el apóstol Pedro, cuando una mujer se convertía al cristianismo, las dificultades serían mayores para esa mujer que para un hombre, que si un hombre se convertía. Iba a haber más dificultades, se dice. Porque si un hombre se convertía
posiblemente en su relación con su esposa no iba a pasar nada, no iba a haber inconvenientes, porque él era quien imponía la religión dentro del hogar. Pero en esa época la mujer casi no tenía derechos, dicen, su opinión era irrelevante, y si una mujer no seguía la religión de su esposo, iba a haber conflicto dentro del matrimonio, porque se convertía o se convertiría en una rebelde. Y obviamente la relación entraría en conflicto. Ahora el apóstol Pedro está llamando a las esposas a sujetarse a sus esposos. Y me gustaría primeramente aclarar qué no es la sujeción. La sujeción no significa que la esposa no puede opinar dentro de la relación matrimonial. La esposa puede opinar. La esposa puede cuestionar quizás alguna decisión de su esposo, pero siempre dentro de los límites del amor y del respeto. La esposa puede dirigirse y cuestionar alguna decisión que su esposo esté por tomar, pero siempre, mi hermana, con amor y con respeto, entendiendo la investidura que Dios le ha dado a su esposo. No porque él es el esposo, sino porque Dios se la ha dado y lo ha puesto en el liderazgo del hogar. Y en segundo lugar, la sujeción no significa que la esposa es inferior, que la esposa sea menos importante, porque ambos son iguales en valor y en dignidad delante de nuestro Dios, pero obviamente tienen distintas funciones dentro del matrimonio. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a sus padres, se sometió a María y se sometió a José. ¿Y usted piensa que nuestro Señor Jesucristo era inferior a ellos? Él era Dios en un cuerpo humano, no era inferior. En la Trinidad mismo podemos ver allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo también habla de esto. El Padre es la cabeza de Cristo, el esposo es la cabeza de la esposa y Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, no hay inferioridad tampoco dentro de la Trinidad. En esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, pero dentro de la relación trinitaria tienen funciones distintas. Lo mismo ocurre dentro del matrimonio. Dios ha establecido que el esposo es la autoridad y es el líder, y la esposa debe someterse y ser una ayuda para con su esposo. Así que luego de aclarar eso, me gustaría explicar qué significa la sumisión. La sumisión significa que las esposas deben someterse al liderazgo de su marido, y esto implica la obediencia de ella hacia su esposo. Más allá de cuál sea el sentimiento de una esposa hacia su esposo, la esposa debe someterse y debe obedecer a su esposo. Porque como ya vimos, el creyente se somete a toda institución humana más allá de que le guste el gobierno o las autoridades. Ha de someterse. Como ya vimos, el creyente se somete a su jefe en el lugar de trabajo, más allá de que su jefe sea bueno o sea insoportable. Más allá de lo que siente y de lo que piense, debe someterse, porque ese es el mandato de Dios. Y lo mismo ocurre en esta relación. La esposa debe someterse a su esposo más allá de lo que ella sienta. Si su esposo es lindo, si su esposo es feo, si su esposo es buen líder, si su esposo es mal líder. La esposa debe someterse a su esposo. La única razón que limita, podríamos decir, esta sujeción al esposo es si el esposo pide que ella cometa algún pecado. Pide que peque delante del Señor. Es la única razón que podríamos considerar muy particularmente que limitaría este mandato. Ahora, nuestro texto dice que esta sumisión aún es para la esposa que tiene un esposo inconverso. O sea, no es que, bueno, pero mi esposo no es creyente, entonces yo no me tengo que someter. Dice el apóstol Pedro, están sujetas para que los que no creen a la palabra, para que los que no creen al evangelio, o sea, está implicando que quizás tenga un esposo no creyente, al cual también tienen que someterse. Y esta sumisión, vemos en el texto que tiene un propósito. Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito, dice Pedro, es ganar al esposo inconverso
para el Señor Jesucristo, para atraerlo al Señor Jesucristo, para afectar al esposo a través de una conducta casta y respetuosa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que va a afectar? ¿Cómo es que va a ganar a su esposo para el Señor? ¿De qué manera? Agarrando la ametralladora de versículos bíblicos y dándole al marido, porque sos un pecador, porque tenés que arrepentirte, porque te vas a ir al infierno todos los días, constantemente. ¿Es esa la manera que Pedro dice? Pegando versículos en las latas de cerveza cuando el marido va a abrir ahí arrepentidos. ¿Es esa la manera que el apóstol Pedro está diciendo? Pegando versículos ahí en la puerta de la heladera cuando el esposo, otra vez, y vea los versículos bíblicos. ¿Es esa la manera? Poniendo una predicación ahí a todo lo que da, a todo volumen en la casa, así para que escuche, para que... taladrándolo. No, dice el apóstol Pedro, sin palabra, por la conducta de su esposa. Una conducta casta y respetuosa, dice el apóstol Pedro. Y esto obviamente, cuando dice sin palabra, no quiere decir que el esposo no necesita escuchar el Evangelio. No quiere decir que él no necesita escuchar el Evangelio para convertirse. Porque el apóstol Pedro mismo estaría contradiciéndose con lo que anteriormente vimos, que nos dijo que nacimos por la palabra, nacimos por el Evangelio. Al haber escuchado el Evangelio, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No quiere decir que no debe escuchar el Evangelio. Pedro está enfatizando que es muy importante la conducta de la esposa por sobre lo que ella pudiera decirle a su esposo. Es más importante cómo tú vivas delante de tu esposo, que tú estés constantemente fastidiándolo, porque eso es lo que vas a lograr, fastidiarlo y molestarlo constantemente hablando del Evangelio. No quiere decir esto que no le debes predicar el Evangelio, sino que debes vivir de cierta manera, y de esa es la manera que va a afectar y que Dios va a usar para traerlo al Señor. Entonces, hermana, ¿quieres afectar la vida de tu esposo? Si lo quieres hacer, tienes que ser sumisa, tener una conducta pura. Eso es lo que significa casta, una conducta pura, intachable y respetuosa, o sea, temerosa del Señor. Eso es lo que significa respetuosa. No respetuosa a su esposo solamente. Temerosa del Señor significa esa palabra. Que teme al Señor y vive de manera que el esposo puede ver que es cristiana, que ama a su Señor, que tiene una relación con Cristo, que ha nacido de nuevo, demostrando con su conducta que es cristiana y no tanto con sus palabras, porque dice el apóstol Pedro que es al considerar no lo que tú le dices, no lo que tú le predicas, sino que dice al considerar tu vida, tu conducta pura, temerosa del Señor. De esa manera es que el esposo puede ser ganado para el Señor. Ahora, en primer lugar, las esposas deben someterse a sus esposos para poder ganarlo para Cristo, viviendo una vida pura, temerosa del Señor. Pero nuestro segundo punto es que también deben mostrar su belleza interior. Y el versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de nuestro Dios. La preocupación normal de las mujeres, y ahora también de varones, podemos ver varones que están muy preocupados con lo externo, pero esa es la preocupación normal de las mujeres. Cómo ellas se ven externamente. ¿No es así? Los esposos se ríen porque es verdad. Están preocupadas por su apariencia, las mujeres. Pero ¿está diciendo Pedro aquí que las esposas no, o las mujeres no deben arreglarse?
Porque muchos toman estos versículos para decir esto, que las esposas no deben pintarse, no deben maquillarse, no deben teñirse. ¿Está diciendo Pedro que las esposas no deben arreglarse, no se deben maquillar? ¿Están diciendo que no deben venir todas despeinadas? ¿Está diciendo Pedro eso? No, Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que usted debe, obviamente, enfocarse en algo principalmente. En otra cosa, no en lo exterior, sino en lo interior. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermana. Usted debe cuidar su aspecto físico para agradar a su esposo. Debe cuidarlo. Cuando su esposo llegue del trabajo, espérelo arreglada, espérelo peinada, en lo posible. No digo que siempre lo haga. Espérelo perfumada si es posible. No es que cuando su esposa la venga a saludar, el olor de la cebolla del guiso del mediodía. Espérelo preparada para su esposo, peinada, arreglada. Sí, es un buen consejo que deben seguir las esposas. No toda despeinada. Pero el enfoque de Pedro es aquí en que, obviamente, no está diciendo, bueno, hermanas, vengan todas despeinadas, no se pinten, no se tiñan, no se arreglen. Él está enfocando o enfatizando otro aspecto. Él está diciendo que lo principal no debe ser lo externo, sino que lo principal debe ser lo interno. No tienes que estar constantemente preocupada por tu belleza exterior, aunque sí no debes descuidarla, pero debes estar constantemente preocupada por tu belleza interior, dice él. Preocupada por embellecer tu interior. Eso es lo principal. Tu carácter, tu persona interior. Y esa es la belleza que tú tienes que mostrar, mi hermana. La interior principalmente. Sino el interno, dice él. El del corazón. En el incorruptible ornato. Algo que es incorruptible. Y el apóstol Pedro habló acerca de lo mismo cuando escribió a Timoteo en el capítulo 2, versículo 9. Y le mandó lo mismo a las hermanas. Se ve que esto era un problema allí en esa época, que también solemos verlo hoy. Mucha preocupación por la belleza externa, por la apariencia externa, pero poca preocupación por lo interno, por cultivar esa belleza. Allí dice el apóstol Pedro, manda a las hermanas que se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia. No con peinados ostentosos, parecido a lo que dice Pedro, no con oro o perlas, sino con ¿qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad, que profesan ser hijas de Dios. Esa es la manera, ese es el enfoque principal de la vida de una mujer cristiana. Hoy en nuestra sociedad podemos ver, está inundado de mensajes mandando e influenciando a las mujeres a enfocarse en su belleza externa. Vemos un énfasis desmedido en que debes hermosear tu exterior. Personas sumamente preocupadas por su apariencia, gastando mucho dinero, gastando mucho tiempo. Y algunas hermanas peluqueras que venden cosméticos me están mirando mal. Pero no, hermana, sí deben cuidarse. Pero su enfoque principal no debe ser, dice Pedro, embellecer y mostrar su belleza exterior, sino la interior. Su enfoque principal debe estar en embellecer su carácter interno, en mostrar su carácter interno, que debe ser el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire lo que dice Pedro. El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esa es la belleza que la esposa cristiana debe mostrar. ¿Cuál es? Una disposición mansa y una disposición tranquila, imperturbable, no pasiva, que no opina, que no habla, que no cuestiona con respeto y amor, sino imperturbable, tranquila, paciente, mansa. Esa es una belleza incorruptible, hermana. Una belleza que nunca se marchitará, dice Pedro.
Es un adorno, es una belleza que nunca se va a corromper como sucede con nuestro cuerpo físico, como sucede, hermana, con tu cuerpo físico. Nuestro cuerpo se va a ir deteriorando. Vienen las canas, vienen las arrugas. Nos comenzamos a jorobar, nos comenzamos a hacer más chiquitos. Viene ese tiempo, pero la belleza interna es imperecedera, dice Pedro. Es incorruptible. ¿Por qué? Porque ese es el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es manso y humilde. Y ese es el carácter que una esposa cristiana debe mostrar. Obviamente las mujeres no creyentes ven su belleza exterior como algo muy valioso y muy importante para ellas, para el mundo, para otras mujeres, para ser reconocidas. Pero dice, miren lo que dice el apóstol Pedro, hermana. Dice que eso es sumamente valioso para el mundo y para las mujeres no cristianas. Pero mira lo que es sumamente valioso para Dios. Para Dios es de grande estima este carácter manso y humilde. No tu exterior, sino tu interior. Es extremadamente valioso para Dios tu carácter, lo que hay dentro de ti, tu persona interior. Así que si te preguntas qué es lo que Dios considera más valioso, ya lo sabes. Dios no mira nuestra apariencia externa. A Él le preocupa nuestro carácter, le preocupa tu carácter, tu apariencia interna. Esa es la belleza de un carácter manso y tranquilo como el de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el carácter que una esposa cristiana debe mostrar y reflejar en medio de la relación matrimonial con un esposo creyente y con un esposo no creyente principalmente. Una esposa que no busca conflicto, que no es respondona, que no es altanera, que no está constantemente entrando en conflicto con su esposo, sino que es mansa y tranquila. Y por último, las esposas cristianas deben seguir los ejemplos bíblicos. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Estas mujeres ejemplares, probablemente del Antiguo Testamento, eran ejemplares precisamente por esa belleza interior, dice el texto. Porque mostraron su fe en Dios por medio de un carácter sumiso, manso y tranquilo hacia sus esposos. Mujeres que estaban enfocadas principalmente en mostrar su carácter interno, lo que hay en su interior, un carácter transformado por el Dios eterno. Y Pedro menciona a Sara como uno de esos ejemplos. Él menciona a Sara como uno de esos ejemplos de sumisión, por el respeto, dice, que tuvo hacia su esposo, que le llamó Señor, dice. No sabemos si Sara se postró y le dijo, oh, mi Señor. Es muy probable, por lo que significa esta palabra, que ella era en el trato que tenía para con su esposo, que le decía, que demostraba el respeto que ella le tenía hacia él. No es que ahora los esposos, bueno, le voy a decir a mi esposa que me diga, Señor Federico, mi Lord. No. Es el respeto, es la actitud interna que una esposa tiene hacia su esposo. Una actitud respetuosa que lo reconoce en el lugar que Dios lo ha colocado. Y no solamente que reconoce el lugar que Dios le ha otorgado a su esposo de liderazgo y eso ayuda, sino que también lo obedece. Porque eso es lo que implica la sumisión, obediencia. Y eso es lo que Sara hacía, dice. Sara obedecía a Abraham, mostrando de esta manera que era una esposa sumisa. Por último, dice que ella era un modelo de fe. Sara es un modelo de fe, es un ejemplo de fe para aquellas mujeres de los tiempos posteriores.
que aquellas mujeres que sean sumisas y obedientes a sus esposos, dice Pedro. Porque en esa época, y también hoy puede suceder, que aquellas esposas que tengan maridos inconversos pueden tener temores a ser tratadas con dureza a causa de su fe. Pero dice aquí Pedro que no deben tener temor, sino que deben confiar en el Señor, sino que deben esperar en Él. Y que de esta manera, confiando en el Señor, sin tener temor, lo que no quiere decir ser rebelde con su esposo o no someterse, sino sin temor, sino que está confiando en el Señor. Eso significa que confía en el Señor, que espera en el Señor, sabiendo que si es su voluntad, el Señor va a utilizar su vida para transformar la vida de su esposo. Esperando en el Señor, demostrando a través de su vida, de su carácter, de un carácter manso y humilde, lo que es ser un cristiano, lo que es ser un creyente, demostrar que es cristiana. Entonces, las esposas cristianas deben vivir en sumisión con sus esposos, cristianos y no cristianos. Deben someterse, deben apoyar el liderazgo de su esposo, deben seguir el liderazgo de su esposo, deben ser obedientes a su esposo. Aquellas que tienen esposos no creyentes, para así poder ganarlos para Cristo, a través de una conducta pura, temerosa del Señor. Deben enfocarse principalmente en mostrar su apariencia, su belleza interna, el carácter de Cristo, el carácter que Cristo está poniendo y transformando en nosotros, en ustedes, en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, siguiendo el ejemplo de mujeres que podemos encontrar en las Escrituras, sumisas, obedientes, que precisamente demuestran este carácter. Ahora, mis hermanas, en medio de una sociedad que está muy influenciada por el feminismo, donde las mujeres son llamadas a empoderarse, a rebelarse, a no someterse a los hombres. En medio de una sociedad donde la belleza exterior es lo que procuran la mayoría de las mujeres y es lo que se intenta imponer sobre ellas. En medio de una sociedad donde los ejemplos suelen ser mujeres rebeldes, mujeres sensuales, provocativas, que quieren mostrar su belleza exterior. En medio de esa sociedad, ustedes están llamadas a vivir en sumisión a sus esposos, a ser obedientes, mostrando la belleza de un carácter manso y humilde. El carácter de Cristo, contrario al carácter de las mujeres de este mundo, un carácter rebelde, que no se quiere someter. Están llamadas a ser esposas ejemplares, que llevan una conducta pura, una vida ejemplar, temerosa del Señor, siendo obedientes a sus esposos, respondiendo y actuando con amor con sus esposos, con respeto hacia ellos, con mansedumbre, con humildad, para que si el Señor en algún momento lo quiere hacer, pueda usar tu vida, mi hermana, para traer a tu esposo al Señor, como una herramienta poderosa de evangelismo. Como esposos, obviamente, esto no nos aplica directamente, pero sí tenemos que tratar de ayudar. No digo que ahora llegamos a casa y digamos, escuchaste lo que dijo el hermano, ¿no? Sumisión, obediencia, no. No, hermanos. Si tú te vas pensando en eso, estás equivocado. Tenemos que apoyarlas, guiarlas, porque somos los líderes, a guiarlas a que ellas puedan seguir este ejemplo, seguir este camino, vivir de esta manera, orar por ellas, estar atentos en estas cuestiones. Como iglesia, a orar, porque en medio de nosotros tenemos hermanas, que tienen esposos que no son creyentes. ¿Lo sabe usted? Y tenemos que orar por ellas, para que en medio de esa situación, que seguramente es difícil, que no nos podemos poner, ni yo me puedo poner en los zapatos de la hermana, pero seguramente debe ser difícil convivir con un hombre que no ama a Dios, que aborrece a Dios,
que seguramente no quiere que venga a la iglesia. Oremos por esas hermanas, para que el Señor pueda ayudarles en esta tarea. Que no sea una carga pesada, que como iglesia podamos tenerlas presentes en nuestras oraciones. Estoy seguro que hay hermanas aquí que están luchando en sus matrimonios con esta dificultad. Y debemos ser considerados como iglesia. Orar constantemente por ellas, para que el Señor les ayude, para que puedan mostrar en sus hogares a Cristo con sus vidas. Sí que va a ser difícil, mi hermana, pero el Señor va a estar contigo y te va a ayudar. Y como iglesia debemos respaldar y ayudar en oración a nuestras hermanas. Amén. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Tienen un gran desafío, y como iglesia también, de seguir demostrando el carácter de nuestro Señor. Y como esposa cristiana también, que tiene ese esposo cristiano también. Es la guía para toda esposa, que tiene esposo cristiano y que tiene un esposo que no es cristiano. Oramos al Señor para que nos ayude, para que las ayude, mis hermanas, a poder honrar al Señor y vivir de esta manera. Oramos. Gracias, mi Señor.